Bienvenidos al curso teórico de Química de los Alimentos, impartido por su servidora bioquímica Martina de la Rosa Hernández. Comenzando con este curso de Química de Alimentos. Estas sesiones estarán dirigidas específicamente a 5 unidades, de las que involucran la ciencia y la relación con la química de alimentos, el agua y la importancia de esta dentro de los alimentos, proteínas, carbohidratos y grasas. Vamos a ver que en la primera unidad nos encontramos con la ciencia y química de los alimentos, aspectos introductorios, definición de ciencia, definición de química de alimentos y la relación que tienen estas dos ciencias con otras disciplinas. En la sociedad, la principal preocupación, que es un objeto de estudio que tiene esta, es sobre todos los temas relacionados con los alimentos. La industria alimentaria, que es la que se encarga de la distribución, cuidado, investigación de estos mismos, se enfocan en aspectos como precio, calidad del alimento que llega al consumidor, las variedades, tipos de alimentos que puede encontrarse en el mercado y que pueden llegar al consumidor, el procesado y los efectos secundarios que involucran este procesamiento en cuanto el efecto ventajoso o negativo que tenga sobre las propiedades físicas y químicas de estos alimentos, los productos químicos que se añaden al alimento, ¿cuáles serían los efectos secundarios? Se estudia la salubridad de estos alimentos que tienen a perjudicar o a beneficiar a los consumidores y el valor nutritivo que te puede aportar. Todas estas características que se estudian en los alimentos son la principal preocupación en nuestra sociedad, principalmente en lo que es la industria alimentaria. Ahora, hay que entender la definición de ciencia de los alimentos, antes de brincarnos a la química como tal. Primero, la ciencia de los alimentos es aquella que estudia las propiedades físicas, químicas y biológicas de los alimentos en relación con los siguientes aspectos: estabilidad del producto, precio, calidad, procesamiento, seguridad, valor nutritivo, inocuidad y facilidad de preparación para el consumo. Entonces, si se dan cuenta, la ciencia de los alimentos no se especifica en propiedades químicas, sino también en físicas y biológicas. Esta abarca todo el estudio de los alimentos. Si es de un color, de una textura, de un sabor, si experimentan ciertos tipos de reacciones químicas que le dan la característica al alimento, favorables o desfavorables, y cuál es el origen biológico de la adaptación de los cultivos, de la adaptación de los alimentos para que tengan esas características. Todo eso es el enfoque de estudio de la ciencia de los alimentos. Ahorita les estoy presentando los puntos más importantes en lo que la ciencia de los alimentos estudia estas propiedades. Recuerden bien que la ciencia de los alimentos va a estudiar la estabilidad, el precio, la calidad, procesamiento, seguridad, valor nutritivo, inocuidad y facilidad con la que se preparan los alimentos.
Ahora, este curso es de química de los alimentos, ¿verdad? Pero antes de pasarnos a lo que es la definición, hay que entender con qué ciencias se relaciona la ciencia de los alimentos. Recuerden que esta estudia todo el enfoque que conlleva los alimentos. Sabemos que la ciencia de los alimentos es interdisciplinaria y se relaciona principalmente con las siguientes disciplinas: bacteriología, enfocándonos en microbiología de alimentos; química, enfocándonos en la materia que nos interesa en este curso, química de los alimentos; enfocándonos en biología; e ingeniería, esta última relacionándose con ingeniería de los alimentos. Ahora ya sabemos qué es la ciencia de los alimentos y con qué disciplinas se relaciona esta ciencia. Ahora tenemos que entender qué estudia la química de los alimentos. Recuerden que la química de los alimentos es una rama de la ciencia de alimentos, así que se deriva de la interdisciplinaridad que hay en la ciencia de los alimentos con la química general. De esta se deriva la química de los alimentos. ¿Y qué estudia esta química de los alimentos? Pues las reacciones químicas que componen todos los metabolitos, todas las sustancias que se encuentran presentes en los alimentos. ¿Y cómo es su relación con los siguientes aspectos? Composición original, ingredientes añadidos. Ya no estamos hablando solamente de sustancias naturales propias del alimento, ¿verdad? Sino con sustancias artificiales o sintéticas de origen químico que se le añade al alimento para diferentes fines, como la conservación de los mismos. Entonces, la química de los alimentos estudia esto. También es importante que ustedes recuerden que se estudian procesos de preparación, producción, ya sea artesanal o producción a manera industrial. Se estudia todas las reacciones que involucran el envasado, porque recuerden que química de los alimentos son reacciones químicas. Todo lo que conlleva el almacenamiento, la vida útil del producto, qué reacciones favorecen o desfavorecen la vida útil de un producto. El cocinado, qué reacciones químicas se presentan dentro de un cocinado de un alimento, independientemente de sea un producto natural o un producto que se haya comprado en el mercado que sea sintético. Estas reacciones se estudian por parte de la química de los alimentos. Así que también la química de alimentos tiene un enfoque para estudiar la digestión que ocurre en el organismo. Todo este panorama que estamos viendo es el más importante que tenemos que tener en claro. ¿Cómo es que la química de los alimentos va a estudiar un alimento en particular? Sabemos que la química es la ciencia que estudia las reacciones, transformaciones de las sustancias, pero la química de los alimentos se enfoca a la composición de los alimentos, a los ingredientes presentes en los mismos, procesos, cambios, transformaciones que afectan o favorecen a un alimento, sea de valor nutritivo, sea de conservación. Todo esto estudia la química de los alimentos. Ahora, ¿cómo es que se va a relacionar la química de los alimentos con otras disciplinas? Pues recuerden que la química de alimentos es una rama de la ciencia de los alimentos. Ahora esta también tiene una multidisciplinaridad y esta se relaciona con materias específicas que son la bioquímica,
Recuerden que si se estudian reacciones químicas, se tienen que estudiar rutas. Entonces se tiene que ver la bioquímica de alimentos, principalmente bioquímica de los alimentos, bioquímica microbiana en algunos casos para alimentos que necesiten utilizar o pasar por procesos de fermentación. Tenemos la química de los alimentos, que se relaciona con la química general, conocimientos básicos que tú ya traes desde antes de los cursos de tercer semestre. Se relaciona con la química fisiológica. Recuerden que se va a estudiar la digestión de los alimentos en el organismo. La botánica, la biología molecular está muy importante debido a la investigación molecular del origen de cómo es que han ido evolucionando los diferentes alimentos, plantas, árboles de fruto para adaptarse al medio y proveer alimento con características favorables para el consumidor. En este caso estaríamos hablando de análisis molecular de alimentos. Y por último, la zoología. Ya sabemos hasta ahorita qué es la ciencia de los alimentos, qué es la química de los alimentos y con qué otras disciplinas se relacionan estas dos ciencias.